Hoy te presentamos a un originario de Valencia, en España, que sus inicios laborales los hizo enfocados al tema de seguridad, pero en plantas de energía nuclear en toda Europa. Y después su carrera dio un giro y se enfocó a la parte de criptomonedas. ¿Qué te pareció, Adolfo? Está increíble. Hoy hablamos con José Bay, fundador de JobChain, una plataforma que permite pagar a través de criptomonedas en cualquier parte del mundo donde te encuentres, sea en Bangalore, sea en México, sea en Buenos Aires. Esta plataforma va a tener la versatilidad de que cualquier persona puede recibirlo bien en criptos o bien incluso en stablecoins. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adolfo, el salario es algo tan ancestral como el ejército romano, quienes, según se dice, recibían parte de su pago con sal. De ahí que etimológicamente la palabra salario signifique pago de sal. En esa época, la sal era un bien escaso y preciado, y bueno, sobre todo por su uso en conservar alimentos. Y bueno, desde esa época el salario se ha transformado a lo que hoy conocemos, que es una cantidad de dinero que recibe un empleado de forma regular por el trabajo que realizamos. Bueno, Adrián, de hecho, con todo el boom de la Web3, de la gig economy, el salario se ha convertido en algo que realmente pasa a ser un elemento que va más allá de un concepto como inamovible. Se ha transformado de una forma que además no solamente se refiere a la parte económica, sino incluso hasta hablamos del salario emocional, de cómo el conjunto de beneficios que un empleado recibe, eso lo comprometen más con la organización, porque al final, ¿de qué se trata el salario? Sino de eso, de tú como persona que estás realizando una actividad, yo como organización que me beneficio de la misma, yo te pago por este mismo tema. De hecho, si lo vemos en el episodio 166 que recientemente grabamos con Minu, vemos cómo incluso también manejan el concepto de salario bajo demanda. Sí, la verdad es que el salario está en un proceso de transformación obligada, con más personas trabajando a demanda, decidiendo cada quien cuándo y cómo conectarse. Es claro que la flexibilidad impera. Y bueno, en adición, el tema de las criptomonedas están en la jugada. Hace poco más de 2 años, en febrero del 2021, el alcalde de Miami, Francis Suárez, propuso que los empleados de la ciudad podrían cobrar parte de sus nóminas en cripto. No sé qué haya pasado a partir de hace 2 años, pero bueno, es una iniciativa muy interesante. Así que hoy hemos invitado a un experto que nos ayudará a conocer más acerca de este tema, por lo que comenzaremos diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en España que decidió estudiar física por la Universidad de Valencia. Él inicia su carrera profesional en instituciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, sus siglas OSCE, para después pasar a la IAEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, perteneciente a la ONU, desempeñando puestos enfocados a la seguridad nuclear, momento en que se da cuenta de los enormes problemas que había para abonar las nóminas en algunas partes del mundo. José Bay funda en el año 2018 JobChain, primera empresa del mundo en desarrollar una plataforma con el objetivo de facilitar la accesibilidad y la usabilidad de la tecnología blockchain. Para lograrlo, JobChain realiza la integración de servicios financieros, la contratación y la gestión de activos. Es decir, además de contar con una cartera o wallet, a través de ella cualquier persona podrá encontrar trabajo y recibir pagos en criptomonedas, permitiendo una solución para todas las personas en el mundo sin acceso a cuentas bancarias ni a seguridad social. Además, José es amante de la música clásica y siguiendo esta afición,
reside ahora en Viena, cuna de grandes compositores. José, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Cuentos Corporativos. ¿Cómo has estado, José? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes aquí hoy. Y bueno, me ha encantado la introducción. Así que vamos a ello. José, vamos a comenzar hablando de ti, pero fuera de la parte curricular. Ya te presentamos pues en la parte formal, pero fuera de eso, ¿quién es José Bay? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando Jobchain? Bueno, soy una persona de gustos bastante sencillos. Normalmente pues mi día a día ocurre entre deporte y música. Cuando no estoy trabajando en Jobchain, soy un gran aficionado a los deportes, al squash especialmente, y sobre todo pues a la música, ¿no? Desde música clásica hasta cualquier tipo de género, pues disfrutamos mi familia y yo aquí en Viena con la gran oferta cultural que tenemos aquí. Y bueno, y una de las cosas que más estoy disfrutando desde hace un par de años es ser padre. Ahora mismo tengo una hija de 2 años y mi tiempo libre lo dedico siempre para ella, porque la verdad es que es un gusto poder disfrutar de estos momentos con la familia y mi vida se centra en la familia, en el trabajo, en tener una vida sencilla sobre todo, y estable para poder ejecutar todo lo que hay que ejecutar en Jobchain, que es complicado a la vez que apasionante, ¿no? Pero es muy importante tener una vida muy equilibrada para poder llevar adelante todo. José, para conocerte un poco más, cuéntanos de qué parte de España eres. Soy de Valencia. Soy original de un pueblo cercano a Valencia, cuna de las fallas, del arroz, de la paella, de esa variedad cultural tan bonita que hay por allí, y muy orgulloso de formar parte de esa cultura valenciana. Fui a Viena hace ahora casi 12 años para, como bien habéis dicho, pues empezar mi carrera curricular en estos organismos internacionales, hasta que empecé con Jobchain. Pero efectivamente, pues bueno, la tierra siempre volvemos, como decía Carlos Gardel, a la tierra origen, ¿no? Donde crecimos, ¿no? Y yo particularmente estoy orgulloso de formar parte de esa parte de España. Oye, José, y a ver, tú, como hemos mencionado, trabajabas en diferentes organismos internacionales en la parte de seguridad de plantas nucleares, algo que claramente no es nada sencillo, pero de pronto el tema de criptomonedas llama tu atención. ¿Cómo se da ese interés? ¿Dónde comienzas a conocer de cripto? Platícanos un poco de tus inicios en esta materia. Es muy, muy interesante la pregunta, porque yo estoy desde el principio, desde 2009, es decir, que pocos días después, desde que lanzaron el white paper de Bitcoin, pues yo ya empecé a intuir la transformación que supondría tener una infraestructura como la que supone Bitcoin, ¿no? Desde los inicios, pues convencí a mis padres para que me dejaran un poco de dinero para poder invertir en Bitcoin hace ya pues 14 años. Y bueno, y desde entonces pues la verdad es que las cosas pues han ido donde creía que iban a ir, ¿no? Es una tecnología descentralizada, es algo que quita del medio a bancos centrales, que supone un cambio radical de paradigma en la estructura financiera de la humanidad, y que supone un cambio que ha sido más lento del que a priori pensaba que iba a suceder. Pensaba que el cambio sucedería más rápido, pero bueno, a nivel regulatorio pues todo bastante lento. Y yo empecé desde el principio. Me sentí muy atraído por ello, por lo que suponía y por el cambio que podía suponer en la vida de todo el mundo, de todas las personas. O sea, el tema de las monedas históricamente, bueno, y tú seguramente serás un conocedor muy profundo de este punto, siempre ha sido un tema muy, muy abstracto.
Desde la época en que probablemente, como mencionaba al principio Adrián, se manejaba la sal y luego se manejaban piezas que se guardaban y que luego eso tenía un valor porque no era práctico cargar con todo ese material, y entonces de ahí que luego el papel moneda surja hasta el día de hoy. Ya ni siquiera antes el papel moneda teóricamente estaba respaldado por el oro y ahora está respaldado por un elemento que se llama credibilidad, y eso permite que tú puedas prender la maquinita o apagarla dependiendo de la credibilidad que tengas, y por eso se cuestiona tanto la producción de papel moneda que hay en Estados Unidos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hacia allá va tu reflexión, creo, y es una pregunta, hacia allá va tu reflexión de que pensabas que la humanidad iba a adoptar esto un poco más rápido, porque quizás es un poco más racional pensar en una moneda que tiene un elemento finito, ¿cierto? Sí, totalmente. Una de las cosas que mayor impacto causó o que causa en mi experiencia previa viajando en países de todo el mundo, África, Asia, era, bueno, pues el diferente poder adquisitivo que tenían las personas, ¿no? Como alguien en Senegal, pues trabajando 2 horas, ganaba muchísimo, muchísimo menos que alguien que trabajaba en Estados Unidos, ¿no? Me parecía que era poco justo. Y me parece que a día de hoy, bueno, desde hace mucho tiempo que la devaluación de la moneda, tanto del dólar como del euro, ha sido catastrófica. Y una de las cosas que es interesante comunicar, porque la gente en general tiene un desconocimiento sobre esto, es el mecanismo tan sofisticado que han empleado las élites económicas para devaluar nuestro trabajo y hacernos de algún modo esclavos de nuestro trabajo. Antes, por ejemplo, mi padre trabajaba 3 años como pintor en los años 60 y él podría comprar una casa en España. Ahora mismo es imposible que con 3 años trabajando como pintor puedas comprarte una casa en España. Las cosas han cambiado mucho. El motivo principal es la moneda, la devaluación de la moneda. Y Bitcoin y ciertas cripto, no todas, pero voy a poner Bitcoin como número 1, solucionan este problema. Solucionan muchos problemas. El primero es ese, porque Bitcoin es una moneda finita. El segundo es que, bueno, que la red descentralizada permite pues una operatividad 24 horas al día, 7 días a la semana. Las transacciones son instantáneas, el coste es muy bajo. Y la red no se puede manipular, es decir, ese número finito pues tiene unas reglas, la red de Bitcoin, y no se puede alterar. No puede haber ningún mercado central, ningún gobierno central, ningún banco que pueda modificar el número de Bitcoins que haya a su beneficio. Me parece mucho más justo que el sistema que tenemos actualmente. Y creo que habrá una tendencia en los próximos años a que Bitcoin se convierta en la referencia, en la reserva en la divisa reserva a nivel global, ¿no? De currency, de divisas. Entonces, por seguir un poco con esto, pues el objetivo que tiene Opchain es que justamente que esos trabajadores de todo el mundo, pues que no se vean infravalorados por el trabajo que están haciendo, ¿no? Históricamente los constructores, la gente que ha trabajado en el campo, todos, ahora ven como todo su esfuerzo como que se está poniendo bajo tierra por este sistema que hay, que bajo mi punto de vista es injusto, sobre todo pues alimentado por la emisión descontrolada de monedas, ¿no? O de divisas. Oye, José, yo quiero regresarme aproximadamente unos 13 años. Comentaste que en el 2009 tuviste acceso al white paper de Bitcoin y que convenciste a tus papás de que te dieran dinero a invertir. Sí. Quiero regresar a esa conversación con tu papá, con tu mamá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo explicarles si ahorita cuesta mucho trabajo que nosotros entendamos qué es Bitcoin?
¿cómo explicarles qué era Bitcoin, qué ibas a invertir en una criptomoneda que ni siquiera el concepto era muy usado? ¿Qué cara puso tu papá? Platícanos un poco de eso. Pues yo me acuerdo muy bien de la conversación que tuve, porque fue un sábado por la mañana. Nosotros en Valencia, los sábados por la mañana, pues normalmente quedamos para almorzar, que se llama, es el típico, pues bueno, bocadillo, cerveza, y normalmente pues quedábamos con mi tío Vicente, mi padre José, Pepe, y quedábamos los tres todos los fines de semana. Era como todos los sábados por la mañana, era como un ritual, ¿no? Era nuestro momento en el que compartíamos pues todo lo que había aprendido durante la semana, todo lo que nos había pasado. Y hubo un día que efectivamente pues les comenté que había leído algo que me parecía completamente disruptivo y les expliqué un poco lo que os estoy comentando ahora mismo, ¿no? Las ventajas que puede tener un sistema como este, ¿no? Y cómo nos podemos beneficiar de algo así en un futuro. Entonces ellos al principio, pues evidentemente no me creyeron. No creyeron en mi forma de explicar. Bitcoin no entendían la forma en la que funcionaba, no entendían la cadena de bloques, no entendían la forma en la que el cambio de paradigma, ¿no? Porque evidentemente mis padres, pues, aunque no lo mencionaba antes, pues son agricultores, tienen pues una educación limitada, sobre todo en temas técnicos, ¿no? Entonces, pues yo les expliqué en palabras. Ellos al principio no me creían cuando les expliqué la tecnología que había detrás y lo que podía suponer para un sistema financiero, ¿no? Global. Entonces, seguí insistiendo y, bueno, ellos no llegaron a dejarme el dinero, ¿no? Estuve insistiendo durante un tiempo y, bueno, lo que hice fue seguir, porque, claro, al principio la red no había mucha gente interesada en esto, pero yo lo seguía de muy cerca, ¿no? Y el verano siguiente, en 2009, pues yo, bueno, de lo que ahorré trabajando en verano, pues ya empecé a invertir en Bitcoin y, bueno, las cosas pues fueron tal y como pensaba que iban a ver. Estamos hablando de que tenías qué edad para ese momento. En ese momento tenía pues tenía 22 años, 23 años. Oye, ¿y se convencieron? ¿Te dieron algún recurso para invertir o no? No me dieron ningún recurso ellos. Ellos en ese momento pues claro, el problema que siempre he tenido con mis padres, por entrar en temas personales, es que, bueno, cuando tienes un padre que te da todo el cariño, como ha sido mi padre, pero que evidentemente pues él se ocupaba de ir a trabajar, de coger naranjas, y mi madre pues de cuidar de la casa. Evidentemente yo siempre desde pequeño pues siempre he estado con temas técnicos, con física, con matemáticas y siempre he estado un poco separado de ellos a nivel de conocimiento, pero no, porque yo siempre estaba con temas técnicos y ellos tenían otros intereses. Mi padre era mucho de historia, mi madre también, y yo pues temas mucho más técnicos. Entonces, claro, ellos no entendían bien de qué hablaba, ¿no? Sí que fue el siguiente verano cuando con el dinero que había ahorrado, pues me acuerdo que me compré una trompeta y me compré también compré bitcoins también a un precio muy bajo, muy bajo. Y bueno, poco tiempo después fue cuando ya decidí dar el salto y vine a Viena. Y entonces pudiste aprovechar los dos grandes brincos que ha tenido Bitcoin en la historia, ¿no? Sí, aproveché, sobre todo aproveché el del 2017. 2017 fue mucho para mí porque ahí fue un momento crítico en el que bueno, mi vida cambió. Fue cuando las cosas dieron un salto. Yo estaba trabajando en la agencia atómica y bueno, temas personales, mi mejor amigo pues cayó enfermo, mi madre también. Ocurrió también el tema de la subida de Bitcoin, de otras altcoins que subieron muchísimo. Entonces, pues, el estrés de ver como familiares cercanos caen enfermos y después de ver todo el estrés que llevas con un trabajo de ese calibre, pues decidí finiquitar o finalizar mi etapa con la agencia atómica y empezar mi aventura con JobChain. Oye, y a ver, y esta idea de JobChain,
¿Cómo surge la idea? ¿En qué momento comienzas a platicarla con tus co-founders? Platícanos un poco. Claro, pues la idea surge en mis viajes alrededor del mundo. Nosotros a veces teníamos que pagar salarios con moneda local, es decir, que no teníamos un medio para pagarles a los consultores, a los empleados, porque ni siquiera tenían cuentas bancarias. No había un método de pago, ¿no? Entonces, yo sabía que las criptomonedas iban a solucionar esto. Además, que iban a dar acceso laboral a muchísima gente que ahora mismo no tenía acceso laboral, ni tampoco tiene acceso a cobrar un salario, ¿no? Entonces, todo nació, pues, por el recorrer del mundo, que uno ve problemas que tienen estos países y el ver que la solución ya existe, ¿no? Y sencillamente hay que aplicarla para poder solucionar el problema, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado en JobChain. Ha sido, pues, unir pues 3 ramas. La primera era la rama cripto. La segunda, pues, identificar a todos los usuarios para que se supiera a quién estás contratando. Y la tercera, pues, habilitar un mercado laboral global que permitiera contratación instantánea y que pudieran cobrar con una moneda que no fuera a ser devaluada con el tiempo, ¿no? Entonces, pues esto da servicio a casi 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a cuenta bancaria. Y fue mi visión, y todavía estoy seguro que es lo que va a predominar en un futuro muy cercano: los pagos en cripto. Lo que hemos visto, y creo que se aceleró con la pandemia, es, como bien lo mencionas, las plataformas para contratación de manera globalizada, donde no haya limitaciones por temas incluso jurídicos o laborales. Ya están operando, tipo Deel o Oyster. Eso, como mencionaba, me parece que a partir de 2020 tuvo un boom. Lo que sí no había visto era la posibilidad de que el trabajador, no importa dónde esté, Bangladesh o Caracas o México, él pueda recibir un pago en cripto. Pero la pregunta es, ¿cómo haces para romper esa barrera de entrada de lo que comentaba Adrián hace unos minutos, que es la complejidad de pensar cómo es eso de recibir mi pago luego de haber sembrado naranjas o de haber hecho un código para alguna empresa? ¿Cómo recibo mi pago en cripto? ¿Cómo le explicas eso a los trabajadores de todas estas regiones? Creo que el punto principal, el unique point of value que tenemos nosotros, hay que explicarles las ventajas y las desventajas que tienen, pues, cripto y que tienen las monedas centrales, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Es fundamental que entiendan que con el tiempo, si reciben el salario con moneda fiduciaria, como euros o dólares, su poder adquisitivo disminuirá. Si lo reciben con Bitcoin o con otra criptomoneda, como la nuestra, como Jobs, su poder adquisitivo aumentará. Y eso es lo fundamental que deben de entender. Y ahí es por donde vendemos el producto. Además de facilitar, ¿no?, en un mercado global, que la gente pueda ser contratada o contratar a cualquier persona en el mundo. Pero lo importante de cobrar el salario en cripto es justamente ese, el saber que vas a cobrar en una divisa que te va a permitir incrementar tu poder adquisitivo con el tiempo, porque esa divisa es limitada. Que es lo opuesto que ocurre con el euro y con el dólar. Que esa divisa cada vez se imprime más, no hay un control, no hay impresión, y eso hace que el poder adquisitivo de las personas pues baja muchísimo. Y eso es la verdad es que es muy triste verlo. Es muy triste verlo. Y es un mecanismo sofisticado para tomar el control de propiedades, del trabajo de los demás. Y con la cripto esto se soluciona. Oye, José, pero a ver, por un lado, con la moneda de uso formal, digámoslo así, tenemos el problema de devaluaciones, pero con cripto las fluctuaciones del valor también son bastante fuertes y hay un riesgo ahí también de perder o de ganar valor en eso. ¿Sucede lo mismo con la criptomoneda que ustedes han creado con el Job? Sucede lo mismo.
Sí, nuestra cripto también es una cripto limitada. Nuestra cripto, la diferencia que tiene con Bitcoin en esencia es que tiene mucha más utilidad. En este caso hace lo mismo que Bitcoin, pero además si tienes jobs, pues tienes descuentos tienes un cashback en salarios, en compras online, tienes acceso a suscripciones gratuitas, a tickets gratuitos, descuentos en transacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ocurre lo mismo con Job, pero aquí es importante mencionar que hay que darle la vuelta a la tortilla en este sentido. Y lo que está teniendo en este caso una fluctuación muy grande es justamente el euro y el dólar, no es el Bitcoin y el Job en este caso. Bitcoin está siguiendo una tendencia alcista en términos de gran escala, de temporal, y el euro y el dólar se están devaluando muy grande. Entonces, lo vemos desde una perspectiva que para mí es, a veces, no nos deja ver realmente lo que está pasando. Y es que el euro y el dólar se están devaluando poco a poco en comparación con el Bitcoin, y esto tardará un tiempo en estabilizarse. Es decir, que llegará un momento en el que Bitcoin se fijará en un valor que rondará alrededor de $500,000, $1 millón de euros por Bitcoin, y ahí es donde la volatilidad de Bitcoin se verá reducida muchísimo, ¿no? El porcentual será mucho menos que ahora. Ahora estamos en un periodo intermedio, diría yo. Estamos entrando en la fase de adolescencia, ni siquiera madurez todavía, ni siquiera fase adulta. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto, que yo creo que ocurrirá entre 30, 40, 50 años, pues veremos esas fluctuaciones, ¿no? Pero a gran escala es importante discernir que lo que está perdiendo valor respecto a Bitcoin es el euro y el dólar y todas las otras divisas. Y evidentemente, pues, si alguien cobra salario en 2019, cuando Bitcoin está a 69.000 y ahora está a 22.000, evidentemente pues habrá perdido poder adquisitivo. Pero a largo término, si lo vemos como algo que lo tenemos a largo término, pues bueno, en 20, 30 años, evidentemente toda la gente que haya cobrado salario en cripto, su poder adquisitivo se verá incrementado sustancialmente con el que tenían con euro, con el dólar. José, y ahora, por favor, cuéntanos acerca de JobChain, cómo funciona, cómo las empresas lo pueden contratar y cómo los empleados se pueden suscribir. Pero vamos a hacerlo después de este corte y al regreso todo el detalle acerca de cómo funciona y cómo opera JobChain. Ya regresamos. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Woz, la aplicación de wellness y fitness digital que está ayudando a las empresas a incentivar a sus colaboradores a ser físicamente más activos, obteniendo beneficios como una mejor respuesta ante el estrés, mayor concentración, más vitalidad y sobre todo mejorando la salud integral. Implementar Woz en tu compañía es súper sencillo y lo mejor es que con una sola membresía puedes dar este beneficio a toda tu plantilla. Escríbenos a hola@getwoz.co o ingresa a las notas de este episodio, haz clic en el link de contacto y déjanos tus datos. Entrena inteligente, entrena eficiente con Woz. Muy bien, José. Entonces, como decíamos antes del corte, ahora sí entremos en las tripas y en el fondo absoluto de cómo opera y cómo se contrata JobChain. ¿Nos puedes contar cómo funciona tu servicio? Claro, pues es muy sencillo. Nosotros tenemos una página web, jobchain.com. Los usuarios a partir del 1 de mayo de 2023 se podrán registrar en la plataforma y hemos habilitado un proceso de registro bastante sencillo en el que los usuarios pues tienen que introducir su nombre, verificar su documento de identidad o pasaporte, verificar que están vivos con una prueba de vida, con la cámara, con la cara. Y a partir de ahí, pues los usuarios tendrán acceso a la plataforma. Esta plataforma, pues cuenta con 3 funcionalidades básicas. La primera es que los usuarios pueden guardar todas las criptos que quieran dentro de la plataforma. Es decir, de momento vamos a seguir con 5 o 6 criptos. Los usuarios pueden guardar las criptos, pueden enviar, recibir y comprar con criptos dentro de la plataforma. Y después también pueden intercambiar, es decir, nosotros también somos exchange. Es importante mencionar a los oyentes que estamos regulados por varios países europeos, por lo que hemos pasado todos
todos los requerimientos que nos han pedido. Entonces, pues, unido a eso, a la criptocartera, al exchange, tenemos un mercado laboral. Es decir, que tenemos un mapa con todos los usuarios que estarán localizados por ubicación y por tipo de trabajo. Entonces, un usuario se podrá registrar en la plataforma, tiene su cartera de cripto, puede almacenar su cripto y puede contratar o ser contratado. Y además puede elegir en qué cripto quiere cobrar su salario o quiere pagar, que eso es muy importante, porque habrá personas o empresas que querrán pagar en Bitcoin o cobrar en Bitcoin, y habrá otras que querrán cobrar o pagar en lo denominado stablecoin, es decir, en una cripto que tenga el mismo valor que el dólar, ¿no? Entonces habilitamos esa funcionalidad también. Es una solución que permite que cualquier usuario con un teléfono móvil pueda cobrar su salario y no necesite ningún banco. De ahí que, la utilidad de la plataforma pues es bastante obvia. Hemos dado un paso más que LinkedIn y que las otras plataformas, habilitando, pues, punto número 1, verificación de usuarios, de identidad, y punto número 2, servicios financieros. Entonces, esto permite que en una misma cartera, pues, en una misma declaración, los usuarios tengan la posibilidad de hacer todas las funcionalidades que mencionaba anteriormente. Oye, José, me llama la atención. Dices que la persona puede elegir en qué tipo de criptomoneda recibir su pago. ¿Por qué dar esa opción si aparte de ustedes han creado su propia criptomoneda, ¿no? El Jobs. ¿Por qué dar esa opción y no fomentar la criptomoneda que ustedes han realizado? Es una muy buena pregunta. Nosotros fomentamos el uso de Jobs, pero creemos que limitarlo solo a Jobs creo que sería injusto para el cliente. Queremos proporcionar al cliente el servicio de que paguen con otra cripto, de que paguen con bitcoins. Los clientes posiblemente querrán tener bitcoins en su cartera, querrán tener Ethereum. Y algunos, los que tengan más aversión al riesgo, pues preferirán tener una stablecoin. Entonces hemos dado estas posibilidades. Además, que como somos exchange, pues mercado de criptodivisas, ellos en cualquier momento querrán cambiar los Jobs por Bitcoin o por euros o por Ethereum, ¿no? Entonces sí que fomentamos el uso de Job, habilitamos una serie de utilidad a Job, pero hemos decidido pues dar ese servicio a los clientes que tengan la capacidad de almacenar otras criptos y emplearlas a su gusto. Creo que es más justo con los clientes que hacemos esto. Y dejar a la elección del cliente si quiere pagar con Jobs o no. Evidentemente, si paga con Jobs, recibirá un cashback en salario que puede llegar hasta el 7%. Es decir, si cobras tu nómina cobras 1.000 euros, por ejemplo, pues si cobras con Jobs, pues cobrarás un 7% más, ¿no? Cobrarás por 1.070 euros en este caso. Entonces sí que hemos dado una utilidad al Job, unas ventajas, pero también dejamos a los clientes que elijan el tipo de moneda que quieren a su elección. Está increíble el modelo. La pregunta ahora sería, ¿cómo ha sido la atracción en este tiempo que llevan operando? Pues la plataforma vamos a lanzarla todavía en mayo. La tenemos preparada de hace un mes y medio, 2 meses, pero estamos intentando elegir el mejor momento para lanzarla. Eso es el punto número 1. El punto número 2, estamos coordinando con el listado en mercados de criptodivisas de primer nivel para lanzar la plataforma, ¿no? Entonces, es una cuestión más de elegir el timing perfecto para salir al mercado. En cuanto a demanda de la plataforma, una de las jurisdicciones que tenemos más peticiones para que se lance, pues tenemos India, Pakistán y Surcorea. Luego tenemos también Singapur y tenemos Estados Unidos, ¿no? Pero también países de Sudamérica y Centroamérica, pero mercados como el India, Pakistán son mercados que demandan entre sus ciudadanos la plataforma y tenemos una comunidad bastante grande en estos países. Oye, y a ver, me llama mucho la atención. Por un lado suena que India y Sudcorea pues son países con una población muy fuerte dedicada al tema de sistemas, de programación y todo eso. Pero
Pakistán? ¿Qué ven o qué han visto en Pakistán que les llame la atención? Y seguramente es desconocimiento nuestro, ¿no? Platícanos un poco. Claro, pues Pakistán tiene uno de los mercados de freelancers o de personas que trabajan por servicio más grandes del mundo. Tenemos Pakistán y tenemos India. Entonces, sorprendentemente, con nuestro análisis de mercado encontramos que la mayor parte de freelancers que hay, un porcentaje muy alto del mercado laboral, son freelancers y son en Pakistán. Hablamos de millones de personas en Pakistán que son freelancers, ¿no? Entonces, Pakistán e India son dos mercados que realmente India me lo esperaba, Pakistán no me lo esperaba, pero los resultados no engañan, ¿no? Sí, de hecho lo viví personalmente. Recién tuve un tema con mi configuración de Stripe de la empresa que tengo, y cuando acudimos al servicio de Fiverr, que es una de las plataformas más grandes que hay de freelancers a nivel mundial, había mucha oferta de freelancers pakistaní, y de hecho quien nos terminó atendiendo y además de inmediato fue una persona de Pakistán, y eran las 3:30 de la mañana en Pakistán cuando lo hizo. Y lo sorprendente, cuando le pregunté ¿por qué estás atendiendo a esta hora? Me dice, porque es el mejor horario para atender al mercado occidental. Entonces lo hacemos en el día y trabajamos en la madrugada. Y así hay una oleada importante que me imagino que es lo que se están dirigiendo. Y hacia allá pienso que también puede ser lo que se está manejando o lo que están pensando para Sudamérica, sobre todo en economías tan inflacionarias como Argentina o Venezuela, ¿no? Exacto. Nosotros vamos a empezar en junio. De hecho, empezamos en junio a abrir mercado en Centroamérica. Vamos a abrir oficinas en El Salvador, de momento. Y vamos a pasar a Argentina y a otros países de Sudamérica muy pronto. Tenemos también oficinas en Europa, en varios países. Vamos a abrir también ahora en India, en Bangalore, en Dubái y en Singapur. Y esos son los 4 sitios que estarán en Sudamérica, Centroamérica, y luego tenemos el Middle East y tenemos Asia también, ¿no? Pero Sudamérica también es un mercado muy grande y tenemos Argentina, tenemos también México, tenemos El Salvador, tenemos Guatemala, Ecuador, República Dominicana, que son países que se dan bastante a este tipo de soluciones, ¿no? Y ¿cómo lo están haciendo? ¿Con inversión propia o lograron un financiamiento externo? Es muy buena pregunta. Ha sido tremendamente complicado avanzar en este periodo. Esta plataforma, pues, cuando la vean, verán que engloba en sí 4 tipos de módulos independientes que en sí pueden ser un negocio. El primero es la cartera con un crypto wallet, luego tenemos el mercado laboral, luego tenemos un sistema de mensajería interna para que los usuarios se comuniquen, que puedes hacer videollamadas, llamadas, como si fuera WhatsApp, ¿no? Entonces, pues hemos unido estos 4 módulos. Es un proceso bastante arduo y que ha costado muchísimo de armar. Entonces, la financiación ha sido en su mayoría financiación propia, de mis propios ahorros. Y luego sí que están habiendo ahora muchísimos más interesados. Hemos tenido una financiación de alrededor de 1,5 millones de euros hasta el momento. Y en 2023 pues tenemos pensado o tenemos ya en línea una financiación mucho más importante para poder cubrir los gastos de personal y de gastos de terceros como Onfido, como Amazon Web Services, como todos estos servicios de terceros de los que dependemos, ¿no? Pero el proceso ha sido un proceso duro, lento. No hicimos ningún tipo de ICO, como hicieron muchos proyectos en 2017. Fuimos por otro camino. Y bueno, de momento estamos contentos con el progreso, pero sí que es verdad que a nivel de emprendedor, el mundo de emprendedor pues es un mundo duro en el que hay que estar preparado para superar muchísimas dificultades, ¿no? Y claro, este camino que he seguido pues era muy diferente al que yo tenía pensado que iba a seguir en mi vida, ¿no? Pues trabajando en una organización internacional, teniendo un buen salario, pero ahora,
claro, este proceso ha sido un proceso muy diferente, mucho más duro, en el que, bueno, hemos sufrido ataques de ciberseguridad, ataques personales bastante muy difíciles de mitigar. Pero poco a poco uno aprende, uno pues creo que al final sigue, persevera y a pesar de los golpes pues se levanta y poco a poco pues ese afán de conseguir un objetivo pues creo que al final tiene su fruto. Cuesta mucho pero tiene su fruto, ¿no? Entonces pues yo espero que de verdad que la plataforma sea de uso amplio entre la gente de todo el mundo, porque lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho amor. Creo que puede ser un cambio radical en la forma en la que se interactúa a nivel internacional en el mercado laboral y esperemos que de verdad pues les sea útil, ¿no? Y que nosotros también pues podamos tener ingresos por lo menos suficientes como para poder cubrir los gastos de mantenimiento de una infraestructura de tal calibre. José, ¿cuántas personas conforman hoy JobChain? A día de hoy somos 30 personas. Ok. Oye, y ligado con esto, ¿cómo ves JobChain en 5 años? ¿En qué países? ¿Cómo te imaginas que será la operación en 5 años? Nosotros nos gustaría tener posiciones estratégicas como he dicho, en los 5 continentes. Nos gustaría convertirnos en la referencia a nivel laboral en el mundo. Nos gustaría que JobChain fuera la plataforma de más uso a nivel laboral en todo el mundo. Y ese es el objetivo. Para ello, evidentemente, pues tenemos que crear una estrategia de marketing que sea lo suficientemente potente como para que la gente sepa de lo que hacemos y al mismo tiempo que el producto, que la plataforma sea lo suficientemente buena y completa como para resultar de utilidad, ¿no? A todos los usuarios. Nuestro objetivo es ese, el dar servicio a todas estas personas y sobre todo pues bueno que toda esta gente que no tiene acceso a cuenta bancaria, que un trabajo de programador en India, que pueda encontrar a alguien que le pague lo que vale el trabajo y que cobren un salario que realmente que les pueda, que no les infravalore al final de su vida, ¿no? sino que se vean recompensados al final de su vida o en los últimos periodos de su vida pues con un incremento de ese poder adquisitivo, ¿no? Y esto es fundamental para la sociedad, ese cambio de paradigma, ¿no? Creo que los bancos lo saben lo que viene, el sistema financiero mundial pues también sabe lo que viene y intentan contenerlo, intentan limitar el alcance, la expansión de esto, ¿no? Que para mí es imparable, pero llegará, tarde o pronto llegará y nosotros nos gustaría tener una posición dominante en el mercado en los próximos años, eso seguro. Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, José, con este proyecto, porque definitivamente sí lo vemos como una real opción para todo lo que se vive hoy en día en términos de equiparar y de ser lo más justo posible con el tema del salario. Y bueno, esperamos que en los próximos meses tengamos noticias y veamos cómo va evolucionando. Por lo pronto, vamos a regresar a la parte personal que tiene que ver con José Bay y lo que es su predicción hacia los cuentos. Y viene la pregunta, ¿te gustan los cuentos? Me gustan los cuentos. Hace mucho tiempo que dejé este tipo de literatura, pero sí que me gustan mucho los cuentos. ¿Y cuál es tu cuento o escritor de cuentos favorito? Pues hemos tenido los clásicos, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de Caperucita Roja, me acuerdo mucho de Los Tres Cerditos, me acuerdo de Cenicienta, de La Bella Durmiente, de Hansel y Gretel. Y me acuerdo sobre todo mucho de uno que se llama El Lazarillo de Tormes. No sé si lo han escuchado. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, es uno de los que mi profesora de literatura española pues nos recomendó más leer y del que me acuerdo más. Lazarillo de Tormes. Okay. Oye, José, ¿algún libro que nos recomiendes? Puede ser en relación a el tema de criptomonedas, puede ser en relación a emprendimiento. ¿Algún libro que nos recomiendes? Sí, tengo uno en mente. Uno de los libros que para mí ha causado un mayor impacto, te digo el título al final, te diré el porqué primero.
Creo que uno de los retos más importantes o más difíciles de superar que tenemos conforme crecemos es el mantener el espíritu joven, ¿no? Mantener la pasión por lo que hacemos. Y sobre todo también cuando empezamos a aprender algo, como puede ser tocar el piano, como puede ser tocar el cello, como puede ser aprender a programar, pues parece ser que poco a poco, como cuando ganamos expertise en un tema, como decía la poesía, no sabiendo los oficios los haremos con respeto, ¿no? Parece que perdemos ese respeto por los oficios y perdemos esa mentalidad de principiante. Entonces yo a la audiencia les recomendaría un libro que en inglés se llama Zen Mind, Beginner's Mind. En español sería Mente de Zen, Mente de Principiante. Es un libro de unas 70-80 páginas, pero que desde luego que yo creo que a la audiencia les gustará. Y creo que resultará útil, sobre todo a las personas que les gusta aprender y que les gusta tener esta capacidad para seguir teniendo motivación día tras día. Y si te consultara acerca de tu preferencia sobre alguna aplicación móvil o gadget tecnológico, ¿algo que nos pudieras recomendar? Bueno, ahora la moda que hay o lo nuevo que ha salido ahora, pues diríamos que el gadget por excelencia ahora mismo es uno relacionado con la inteligencia artificial que se llama ChatGPT. Ha sido para mí una de las mayores revoluciones en inteligencia artificial que hay ahora mismo. Además, ahora van a lanzar un mercado de aplicaciones que se pueden conectar con este chat que habla con este chat de inteligencia artificial que te da respuestas a prácticamente cualquier cosa que le preguntes. Y bueno, directamente podrás ordenar al chat que te haga una orden de compras o que te solucione un problema, que te diseñe un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que uno de los gadgets que recomiendo que los oyentes testen es ChatGPT de OpenAI. Okay. Oye, y bueno, seguramente metido en el mundo de emprendimiento en España conocerás algunos emprendedores españoles que están marcando tendencia. ¿A quién nos podrías recomendar seguir? Creo que uno de los emprendedores con el que tengo más respeto y mejor contacto es Félix Ruiz. Félix Ruiz es un emprendedor de mucho éxito. Estuvo en 20, estuvo en Jovan Talent, ahora está en Auro. Y creo que es alguien que le recomiendo que siga en su trayectoria. Es un chico joven con mucho potencial. Y bueno, que todo se ha dicho, nos gustaría tenerlo en el equipo muy pronto. Y finalmente, de mi lado, ¿dónde se te puede contactar? Me pueden contactar por correo electrónico o por el teléfono corporativo, pero por correo electrónico normalmente siempre contesto a todos los interesados. Me pueden contactar a jose.bay@jobchain.com. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan me pueden contactar directamente. Y oye, ¿la página de internet de JobChain? La página de internet de JobChain es www.jobchain.com. Ok. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? No sé si con el emprendimiento, con la vida, pero yo diría que el mensaje que más importante que puedo dar es el de no rendirse, el de seguir luchando. Creo que las dificultades por las que pasamos en la vida, tanto jóvenes, mayores, diferentes etapas de la vida, a veces uno pierde la esperanza, pierde las ganas. Muchos problemas que nos vienen, que no nos esperamos, otros que nos esperamos y que vienen. Y mi mensaje es que sean emprendedores o trabajadores, pues que siempre tengan la ilusión de seguir adelante, que la vida puede ser maravillosa, pero que a veces pues habrá momentos muy duros y hay que seguir caminando, hay que seguir luchando. Por nosotros y por los demás también, por todos los que han aportado cosas positivas en este mundo, ¿no? Pues mi mensaje es el de no rendirse, el de seguir luchando y sobre todo el de hacer el bien cuando se pueda. Es muy importante. Creo que al final todo lo que hacemos bueno, todo lo que damos de positivo al mundo, al final nos vuelve y además es como si lo hiciéramos a nosotros mismos, ¿no?
Así que ese es el mensaje que daría a la audiencia. Muchísimas gracias, José Bay, por habernos acompañado, y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y por favor calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx. Y no olvides revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de Neo, la revista especializada en negocio. Nos encontrarás en www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. José, muchísimas gracias de nuevo por tu participación. Gracias, José. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Muchas gracias, les deseo todo lo mejor. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.